Revelado, el millonario conmovido que prefería a su sirvienta en lugar de su novia en el altar. Lucas miró hacia el altar, sintiendo como el frío sudor se deslizaba por su espalda. Los murmullos de la alta sociedad resonaban a su alrededor, sus familiares y amigos aguardaban expectantes, preparados para celebrar lo que todos consideraban el ascenso definitivo de un joven millonario a la cima de su mundo. Pero mientras Valentina, radiante y perfecta como un sueño hecho realidad, lo miraba con amor y esperanza, su corazón se sentía atrapado en una tormenta de confusión y angustia. A él le habían enseñado que el valor del amor estaba ligado a las apariencias, que su éxito debía reflejarse en un matrimonio que reforzara su estatus. Valentina era el reflejo brillante de esa realidad. Sin embargo, ¿qué estaba pasando en su interior? Mientras sus pensamientos se desbordaban, se encontró recordando a Ana, la sirvienta de su infancia, aquella mujer que le había enseñado lo que es el amor verdadero. Su risa genuina llenaba los vacíos de su soledad, un refugio en ese mundo superficial que solo valoraba la riqueza. Dudar era un lujo que no podía permitirse en ese instante, lo sabía. La mirada de Valentina, llena de expectativas, lo interpelaba. ¿Cómo podría deshacer años de historia familiar? ¿Cómo desilusionaría a su familia que había trabajado tanto para construir un legado? El pensamiento de traicionar a aquellos que le habían brindado una vida cómoda, repleta de privilegios, le generaba un nudo en el estómago. Sin embargo, la idea de pasar el resto de su vida sin el verdadero amor lo aterrorizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada segundo que pasaba en ese altar, la ansiedad lo consumía. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar no solo afectaría su vida, sino también la de Valentina y de Ana. Se encontraba en una encrucijada, y el sudor frío recorría su frente mientras su mente viajaba a aquellos días infinitos en los que Ana le brindaba sus consejos sobre la vida y el amor. Dios. Si tan solo pudiera ver a Ana en ese mismo instante, preguntarle qué hacer. Pero ella era solo una sirvienta, ¿verdad? Al menos eso era lo que le decía su familia. Miedo, frustración y confusión, todo se entrelazaba en su ser. Lucas podía escuchar la música suave de fondo y los murmullos de la gente, pero era incapaz de concentrarse. Valentina lo observaba con una mezcla de amor y paciencia, mientras él estaba atrapado en la vorágine de sus pensamientos. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente: nunca te dejes llevar por los ojos de los demás. La verdadera riqueza está en el corazón. El silencio se apoderó de la sala mientras los ojos de Valentina se llenaban de lágrimas, pero lo que más le dolía era que su propio corazón, a pesar de su brillante exterior, seguía vacío. ¿Optaría por lo seguro, lo esperando? ¿O tomaría el riesgo de arriesgarlo todo por lo que realmente lo hacía sentir vivo? La tormenta había alcanzado su clímax, y las decisiones del futuro se apilaban sobre sus hombros mientras la multitud contenía la respiración. El tiempo se había detenido, y Lucas sintió que el mundo exterior era un ruido distante. La agonía interna crecía, manifestándose como una presión en su pecho, ahogando cualquier atisbo de claridad. Su vida había sido un camino recto, pavimentado con expectativas y responsabilidades, y ahora el destino le presentaba un cruce de caminos. Esa imagen de Ana, la mujer que le había dado una perspectiva diferente sobre el amor, lo sacudía. La fragilidad de la riqueza material se volvía evidente. Recapacitó sobre aquellos momentos en los que sus sonrisas y juegos infantiles se mezclaban con conversaciones despreocupadas sobre los sueños. Ana siempre había creído en que el amor era un lazo que trascende clases sociales y barreras. Había más que la superficialidad del dinero, más que las apariencias que lo habían rodeado toda su vida. Un escalofrío recorrió su columna al pensar en lo que realmente quería. En un instante de irracional decisión, pudo escuchar la voz de su abuelo al fondo: no temas buscar lo que es tuyo por derecho,
Lucas. Su abuelo había sido alguien que admiraba profundamente, pero cuyas lecciones, en ocasiones, fueron opacadas por las exigencias de su linaje. Era un legado, un estigma que pesaba sobre él. Valentina seguía observándolo, y sus ojos reflejaban una herida que aún no se había abierto. Esa conexión visual era un espejo de sus propias ansiedades y frustraciones. Reconoció que su tumulto era también el de ella, un amor que, aunque parecía perfecto desde fuera, nunca podría prosperar sin la autenticidad que su corazón ansiaba. El altar, el traje, y los invitados se tornaron difusos. Lucas cerró los ojos por un breve momento y se preguntó, ¿quién soy realmente sin la fachada de este mundo? La respuesta se encontraba detrás de cada elección que había hecho, cada decisión impuesta, y cada sonrisa falsa que había usado para encajar. Abrió los ojos, y el eco de la música pareció más fuerte. Fue un instante de revelación, la claridad de que su existencia no podía continuar encerrada en una caja de cristal fría e inerte. En medio de la presión, vio a Valentina como una víctima de su propio deseo de encajar, casi como si ellos fuesen prisioneros de un guión que no habían escrito. El deseo de liberarse lo impulsó. Se sentía más fuerte y más consciente de su verdad. Esta decisión no era solo sobre renunciar a Valentina, era sobre abrazar la vulnerabilidad. Sin embargo, este nuevo camino no sería fácil. Su familia lo vería como un traidor, y perdería la aprobación de muchos. Pero, ¿qué era la aprobación si se obtenía a costa de su felicidad? En un brinco de valor, Lucas se despertó de su letargo. «Detente», dijo en voz alta, atrayendo la atención de todos los presentes. Miró a Valentina, y sus ojos se encontraron en un momento de comprensión profunda. La multitud quedó en silencio, atrapada en la tensión del momento. Las palabras que siguieron formaron un puente hacia su nueva existencia. No puedo casarme contigo, Valentina. No puedo seguir engañándome a mí mismo ni a ti. Las reacciones fueron inmediatas, murmullos se deslizaron entre los invitados, shock y confusión se apoderaron del ambiente. Sintió el latido de su corazón, un ritmo que marcaba la necesidad de ser fiel a su esencia. Había llegado el momento de ser valiente, de enfrentarse no solo a la decepción ajena, sino también a la propia. A lo lejos, un susurro familiar lo encendió, Ana, su voz resonó en su mente, como un recordatorio de lo que realmente importaba. Pero justo cuando pensó que su futuro comenzaba a despejarse, una figura del pasado emergió entre la multitud. Sus ojos se encontraron y la realidad se tornó aún más compleja. ¿Podría realmente enfrentar todo esto solo? La siguiente decisión sería aún más crucial y devastadora. La conmoción se adueñó del ambiente cuando la figura del pasado avanzó hacia él con una determinación palpable. Era Ana, su amiga de la infancia, la brújula que alguna vez había guiado sus sueños. El choque emocional que sintió fue casi físico, como un fuerte golpe en el pecho, haciéndolo tambalear en su nuevo camino hacia la autenticidad. Ana había sido el destello de esperanza en sus días más oscuros, la persona que comprendía la complejidad de su lucha interior. Años de decisiones impuestas lo habían mantenido alejado, sumido en el conformismo, pero ahí estaba ella, irradiando la luz que él había estado buscando. La confusión y el miedo gobernaban su mente, y se hallaba en una encrucijada, seguir con una vida predefinida o arriesgarlo todo por un futuro incierto pero auténtico. Mientras los murmullos aumentaban a su alrededor, Lucas percibió cómo la ansiedad de la multitud se alimentaba de su propia incertidumbre. La recompensa de su valentía se oscurecía por la pregunta incesante, ¿qué pensarán de mí los demás? Sin embargo, un pequeño susurro se alzó desde lo más profundo de su ser, recordándole que la aprobación de la sociedad nunca podría reemplazar su búsqueda de la verdad. Lucas sintió que la vulnerabilidad comenzaba a transformarse en un poderoso aliado. En ese instante, sus ojos se encontraban con los de Ana, y sintió que las redes invisibles del pasado lo aprisionaban. Reconocerla significaba abrir una puerta a una conexión que había sido descuidada por años, pero también implicaba aceptar que sus vidas eran aún más complicadas de lo que podría haber imaginado. Mientras avanzaba, Ana tenía ese brillo familiar que lo llenaba de recuerdos felices. El peso de su ausencia había sido como una sombra que lo había seguido en cada decisión equivocada.
El amor que había sentido por ella se había desplazado a lo largo de los años, pero siempre había estado ahí, oculto entre las tensiones de su realidad. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Ana, su voz entremezclando confusión y nostalgia. El eco de su pregunta lo invadió. Era más que una simple pregunta, era un llamado a la reflexión. Lucas sabía que cada decisión que había tomado lo había llevado a ese preciso momento, y con la mirada de Ana como testigo, sintió el peso de sus acciones desaparecer lentamente. Porque no podía seguir siendo lo que esperaban que fuera, contestó con firmeza, sintiendo una mezcla de alivio y liberación. Cada palabra era como un ladrillo que se desprendía de las paredes que había construido para protegerse. Lucas comprendió que el amor nunca había sido una simple elección entre Ana y Valentina, sino una lucha interna por enfrentarse a sus propios miedos y deseos. Ana lo miró, y en sus ojos, Lucas vislumbró la oportunidad de construir una nueva narrativa, una en la que ambos pudieran descubrir su verdadero yo sin máscaras. El camino hacia ese futuro brillaba incluso en la confusión que los rodeaba. Sin embargo, el dilema se cernía sobre él. ¿Podía arriesgarse a volver a conectar con Ana, sabiendo lo que podría perder? La multitud seguía murmurando, y al fondo, Valentina se había convertido en una figura estática, cuya tristeza se intensificaba con cada segundo. Ella, al igual que él, era parte de este laberinto emocional. La situación había cambiado de manera irrevocable y, de alguna manera, el desmoronamiento de su mundo parecía un requisito necesario para la construcción de uno nuevo. El momento exigía una decisión. La opresión que había sentido se transformó en determinación. Así, Lucas se plantó firme, sabiendo que lo que siguiera sería igualmente crucial para su futuro y el de quienes lo rodeaban. El sonido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, marcando un nuevo compás de valentía. Entonces, con un profundo suspiro, habló de nuevo, intentando desvelar el futuro que siempre había anhelado y que por fin parecía alcanzable. Necesito explorar esto con Ana. Me siento más vivo desde que la vi. Ya no puedo ignorar lo que realmente deseo. Allí, en medio de la tormenta de emociones, supo que había empezado su verdadero viaje hacia la autodefinición. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando una expresión de traición cruzó el rostro de Valentina. En ese instante, el aire se volvió denso, presagiando revelaciones y decisiones inesperadas que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué sucedería ahora que las cartas estaban sobre la mesa? Lucas se dio cuenta de que una nueva complejidad estaba surgiendo, poniendo a prueba su determinación y coraje como nunca antes. El silencio pesado quedó suspendido en el aire, mientras Lucas absorbía la reacción de Valentina. Era un instante cargado de electricidad, donde el tiempo parecía detenerse. La distancia emocional que había crecido entre ellos se manifestaba en la expresión de Valentina, como si una grieta hubiera surgido en su mundo, y él fue el causante del trastorno. Sin embargo, la mirada de Ana lo envolvía en un halo de posibilidad. Su rescate del conformismo parecía tangible. Las emociones de Lucas luchaban entre el remordimiento y la esperanza, el peso de las expectativas ajenas rebotaba en su mente como una pelota en una pared, sin encontrar salida. Se negó a dejar que esa carga lo hundiera nuevamente. Ana, consciente del tumulto interno que Lucas atravesaba, tomó un delicado paso hacia él. A veces es necesario romper lo que hemos construido para construir algo auténticamente nuestro, dijo, su voz resonando con una sabiduría que él recordaba de su infancia. Cada palabra suya se convertía en un faro en medio de la tormenta. Lucas sintió un impulso súbito. La necesidad de tomar el control de su vida pulsaba con mayor fuerza mientras las reacciones de Valentina se intensificaban. ¿Y si, al seguir su corazón, perdía lo que había construido con ella? La pregunta surgió como un eco de sus propios miedos, pero esta vez, se sintió más preparado para enfrentarlos. El cambio no era fácil, pero en su núcleo reconoció un anhelo por vivir auténticamente. Tomando aire, se giró hacia Valentina. Lo siento. No quise lastimarte, pero necesito ser honesto conmigo mismo y con mis deseos. No puedo continuar en una vida que no es la mía, afirmó, su voz temblorosa pero firme. En sus palabras, Lucas no buscaba rechazar a Valentina, sino abrir una puerta hacia la verdad que había estado ignorando.
Valentina no se movió, su semblante era una mezcla de incredulidad y dolor. Lucas sintió una punzada de culpabilidad, pero la determinación creció en él. Quería dejar atrás la vida que había vivido por obligación, la vida que le había parecido tan segura y a la vez tan vacía. Valentina, eres una persona increíble, mereces a alguien que te ame completamente. Y yo debo enfrentar mis propios sentimientos, añadió. Ana se acercó más, ofreciéndole complicidad, un puente hacia lo desconocido. La sala llena de personas se desvaneció en un fondo tenue mientras Lucas sopesaba la magnitud de su elección. Sus ojos encontraron de nuevo los de Valentina, veía en ellos una mezcla de ansiedad y desesperación. Una parte de él anhelaba consolarla, sacarla de esa tormenta, pero otra parte gritaba que su propio viaje necesitaba comenzar. Murmullos resonaban a su alrededor, como si la gente en la sala reaccionara a su valentía y su deseo de cambiar su vida. Lucas comprendió que al apartarse, no solo se liberaba él, sino que también daba a otros la oportunidad de comprender la belleza del cambio, aun cuando éste fuera doloroso. Podría convertirse en un catalizador de transformación, no solo en su propia vida, sino en la de aquellos que lo rodeaban. Así, con el corazón latiendo con fuerza, Lucas se preparó para el paso que tenía que dar, más decidido que nunca a buscar su verdad. La conexión con Ana podría significar renacer en un contexto completamente nuevo, uno que no estaba definido por los confines de su pasado, sino por la autenticidad de sus deseos. Mientras la multitud giraba a su alrededor, Lucas miró hacia adelante, hacia Ana, hacia la posibilidad de un futuro que había comenzado a dibujarse. La atención se centraba en él, pero su foco estaba en aceptar el cambio. Sin embargo, justo cuando consideraba el siguiente paso, la luz del lugar titiló momentáneamente y el murmullo se intensificó a su alrededor. De repente, el mensaje que recibieron a través de sus interlocutores llegó como un susurro ominoso. No creerás lo que descubrí sobre tu familia, dijo alguien detrás de Valentina. Las palabras eran como un aviso, la historia de su vida estaba a punto de complicarse aún más. La verdad que lo había mantenido alejado de su esencia podía desmoronarse en este momento preciso. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Con qué desafío tendría que lidiar ahora, justo cuando empezaba a sentirse libre? La angustiosa respiración de Lucas retumbaba en su oído mientras la revelación sobre su familia lo atravesaba como un rayo. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y amenazantes, como un secreto que había estado al acecho durante demasiado tiempo. ¿Qué verdad podría ser tan impactante que desafiara su decisión de liberarse de una vida que ya no le pertenecía? Mientras se alejaba emocionalmente de Valentina, un nuevo miedo se apoderó de él, ¿acaso su pasado, las sombras familiares que siempre había querido ignorar, regresarían para arrastrarlo de nuevo a la oscuridad? La imagen de su madre, con sus ojos llenos de desilusión cada vez que comparaba a Lucas con su hermano exitoso, se instaló en su mente. Esa presión latente había sido un lastre que lo había mantenido en un molde que ni siquiera había elegido. Ana, al notar la transformación en su expresión, se acercó. No dejes que el miedo hable por ti, Lucas. Tu historia no tiene que estar dictada por otros, susurró, con la delicadeza de quien entiende la fragilidad de la vida. Era un recordatorio claro, la revelación externa no podía alterar la búsqueda interna que estaba a punto de emprender. Aunque su corazón palpitaba con inquietud, había un impulso latente en su interior que lo empujaba hacia adelante. Con un pequeño gesto, decidió dar un paso estratégico. ¿Podemos retirarnos a otro lugar? Necesito procesar esto, le propuso a Ana, sintiéndose, a la vez, nervioso y liberado al enfrentar la nueva dirección de su vida. Se dirigieron hacia un pasillo más tranquilo, donde el murmullo de la multitud se desvanecía en ecos lejanos, dejando espacio para que su mente se aclarara. Mientras caminaban, su mente comenzaba a estructurarse. Lucas sabía que cada esquina de su vida había estado influenciada por lo que otros esperaban de él. Esa revelación sobre su familia podría ser el catalizador que necesitaba para enfrentarse a sí mismo sin ataduras. ¿Podría, con esta nueva información, redibujar los parámetros de lo que consideraba su identidad? Ana lo miró con atención. A veces, lo que más nos asusta también puede liberarnos. Enfrentar la verdad es la única forma de encontrar la paz que buscas, dijo,
y su voz se sentía como un ancla en medio de su tormenta emocional. Lucas sintió un resquicio de esperanza brotar en su interior. Mientras se detuvieron, él inhaló profundamente, dejando que el aire fresco entrara en sus pulmones. De pronto, una idea surgió en su mente, una posibilidad explosiva. ¿Y si este descubrimiento no fuera una carga, sino una oportunidad? Se preguntó a sí mismo. ¿Y si podía entender más sobre su familia, sobre las expectativas que lo habían atormentado, y convertir esa comprensión en una fortaleza? El brillo de su mirada se avivó mientras comenzaba a tracar un plan. Quería explorar esas raíces profundas que muchas veces había evitado. Con cada respiración, sentía que su antigua vida se desvanecía y un nuevo impulso, más fuerte y decidido, empezaba a tomar forma. Ya no se trataba de elegir entre Valentina y su propio deseo. Se trataba de despojarse de las viejas narrativas que lo habían conducido a una vida de conformidad. Ana, al captar su transformación, sonrió con aprobación. Ese es el espíritu, Lucas. El cambio está creando espacio para ti mismo, dijo, alentándolo con su presencia firme. Se sentía como un prototipo de una nueva vida que comenzaba a esbozarse ante él, una vida que era la suya. Sin embargo, al volverse hacia Ana para compartir su entusiasmo, algo en el fondo de su mente advirtió que la verdad que había colocado su familia bajo un velo oscuro aún seguía esperando ser revelada. El desafío no había hecho más que comenzar. ¿Hasta dónde lo llevaría esta búsqueda de veracidad personal? La noche seguía avanzando, y mientras Lucas se preparaba para desentrañar los misterios de su origen familiar, el eco de las palabras que había escuchado flotaba en el aire como un nuevo desafío. No creerás lo que descubrí sobre tu familia. La tentación de descubrir lo que sé. Escondía detrás de esa revelación se convirtió en una necesidad ardiente. ¿Y si esos secretos podrían llevarlo, no solo hacia su verdad, sino también a una nueva forma de amor que aún no podía imaginar? Esa noche, con un renovado sentido de propósito, Lucas dio el primer paso hacia su descubrimiento personal. Pero una pregunta relevante lo acechaba: una vez que conociera la verdad sobre su familia, ¿sería capaz de abrazar la persona que estaba destinado a ser? El aire fresco del pasillo circulaba a su alrededor, despejando la confusión que había nublado sus pensamientos. Lucas sabía que el camino hacia su autodescubrimiento no estaba exento de peligros, pero la idea de liberarse de las expectativas familiares se convertía en su motor principal. Con Ana a su lado, sintió que tenía la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Al regresar a la sala donde había dejado atrás la conversación con Valentina, sus ojos se posaron sobre un viejo álbum de fotos que un grupo de amigos había dejado sobre una mesa. Su corazón dio un salto. Las imágenes lo llevaban a momentos de su infancia, momentos que siempre había considerado plácidos pero que ahora parecían estar teñidos de un secreto oculto. Se acercó, sacando el álbum y comenzando a pasar las páginas. Mientras miraba las fotos, la sensación de nostalgia se mezclaba con la ansiedad. Allí estaban sus padres, sonriendo, aparentando felicidad, pero Lucas sabía que había algo más bajo la superficie. Las sonrisas pueden ocultar verdades, pensó. ¿Cuántas veces él mismo había sonreído en momentos en que se sentía atrapado? De repente, una imagen llamó su atención. Su hermano, con la mirada desafiante, rodeado de reconocimientos y diplomas que por tanto tiempo había creído que simbolizaban una vida perfecta. ¿Pero era realmente perfecto? Lucas se preguntó si esa imagen que su madre admiraba tanto también estaba plagada de sombras. Decidido a descubrir la verdad detrás de esa experiencia familiar, comenzó a formular un plan. No puedo quedarme aquí, pensó, sintiendo que un nuevo objetivo se cristalizaba en su mente. Tenía que buscar respuestas, y no solo en la familia, sino en sí mismo. Experimentar sus propios límites era clave. Se acercó a Ana, nuevamente llena de determinación. Voy a hablar con ellos, mi madre y mi hermano. Necesito entender. Esto no es solo sobre lo que descubrí, sino sobre conocer lo que hay detrás de lo que conocía. Ana lo observó con atención. Es un paso audaz. Pero debes estar preparado para lo que puedas encontrar. A veces, las verdades no son fáciles de aceptar, advirtió, con un tono de preocupación matizado.
Sin embargo, ella sabía que Lucas necesitaba esto como parte de su viaje hacia la autoaceptación. Se sumó a su resolución e hizo un par de llamadas. Arregló un encuentro para el sábado. En su interior palpitaba esa mezcla de miedo y emoción. Sabía que este encuentro podría cambiar el rumbo de su vida. Salió del lugar, decidido a no dejar que sus miedos dictaran su futuro. Iba a tomar el control de su narrativa. En el camino hacia casa, pensó en cómo abordar la conversación con su familia. Debería ser honesto, no solo con ellos, sino también consigo mismo. En su interior, un nuevo sentido de identidad comenzaba a florecer, uno que no estaba atado a las expectativas ajenas. Esta búsqueda de verdad era más que un esfuerzo por entenderlos, significaba explorar y comprender lo que él realmente quería. Eran las piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. Sin embargo, una voz interna susurraba inquietudes al final de esta revelación, y si, al desenterrar esos secretos familiares, Lucas se encontraba con verdades que preferiría no conocer. Levantó la mirada al cielo estrellado, sintiendo un atisbo de calma en medio de la tormenta que se avecinaba. Sabía que enfrentarse a su familia era inevitable, pero podría haber repercusiones que jamás habría previsto. Caminaba lento, sopesando esta nueva dirección en su vida. Un denominador común abrumaba su pensamiento: la búsqueda de la verdad no solo lo liberaría, sino que también podría encerrarlo en un laberinto emocional. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría? Esa noche se resolvió a prepararse mental y emocionalmente para el encuentro. ¿Cómo se enfrentaría a los secretos que habían hecho de él lo que era, y que, al mismo tiempo, habían moldeado un futuro que ya no quería? La inquietud en su pecho se encendía de nuevo. La fase de su vida estaba empezando, pero la verdad estaba a un solo paso de distancia. Lucas, decidido a enfrentar su pasado, inhaló profundamente y pensó: este es solo el comienzo. La revelación es inevitable. Pero, al mismo tiempo, una pregunta inquietante lo perseguía: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para conocer la verdad? Lucas despertó antes que el sol asomara, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de cada fibra de su ser. La conversación con su madre y su hermano se acercaba, y la certeza de que su vida podía cambiar radicalmente lo mantenía en alerta. Había pasado días pensando en cómo articular sus inquietudes. Cada repaso de su estrategia mental se sentía como un ensayo para el momento decisivo. Esa mañana, se sentó frente al espejo y enfocó su mirada en sus propios ojos. Durante años, había querido ser visto como el hijo perfecto, pero esa necesidad había terminado convirtiéndose en una prisión emocional. ¿Quién era él realmente? ¿Qué deseaba para el futuro más allá de las expectativas familiares? Se puso en la piel de su hermano, envuelto en la perfección que así aparentaba, y sintió un calambre de incomodidad. Sin duda, esa era una vida que no quería. Quería autenticidad, no un disfraz. A medida que pasaban las horas, Lucas se preparó para la reunión. La fragorosa batalla que libraba en su interior era paralela a un segundo acto en una obra teatral. Aquel era un guión que necesitaba improvisar, con palabras que surgieran de sus entrañas. Ana había sido su confidente, pero en este momento, la voz que resonaba más fuerte era la suya. Se sentía como si estuviese a punto de revelarse a sí mismo. Cuando llegó el sábado, la tensión era palpable. Se encontraba ante la puerta de la casa familiar, el umbral entre el pasado y un futuro incierto. Nervioso, respiró profundamente y tocó el timbre. Su madre se asomó, sorprendida pero encantadora, y le dio la bienvenida. El roce de su abrazo le recordó el amor que siempre había existido, pero también las expectativas que lo habían atado con cuerdas invisibles. Instalados en la sala, los primeros intercambios fueron trivialidades. Se hablaba del clima, de cosas cotidianas que parecían burlarse de la tormenta emocional que Lucas tenía dentro. Un silencio denso llenó el ambiente antes de que finalmente Lucas decidiera tomar las riendas de la conversación. «Mamá, necesito hablar de algo importante», comenzó, sintiendo cómo su voz temblaba levemente. Las miradas se enfocaron en él, la atención de su madre y su hermano inmovilizándolo en su puesto. «Quiero entender más sobre nuestra familia, sobre las cosas que nunca se han dicho». Las palabras tocaron un punto sensible.
Su hermano frunció el ceño, recogiendo la tensión del aire, mientras su madre, al principio incrédula, empezó a hundirse en sus pensamientos. Lucas se sintió más decidido que nunca. Poco a poco, fue desnudando sus pensamientos, revelando el ruido interno que lo había acompañado durante años. La lucha por el reconocimiento, la presión de ser perfecto, el temor a no complacer. Las lágrimas brillaron en los ojos de su madre, y él se sintió un poco culpable, pero a la vez aliviado. Era su momento de sinceridad. Cuando la conversación se adentró más en los matices familiares, la revelación de pequeñas verdades comenzó a abrir ventanas al pasado que parecían selladas. La fusión de información y emociones lo abrumó a tal punto, que se dio cuenta de que la conversación no solo trataba sobre ellos, sino también sobre sí mismo. Comprender su historia era clave para abrazar su futuro. Al final, cuando las palabras se desvanecieron y el silencio reinó, Lucas sintió que una capa de cinismo y negación que había llevado durante años se había desvanecido. Pero, aún quedaba una pregunta inquietante: ¿sería capaz de afrontar la verdad cuando toda la familia revelara sus sombras ocultas? Con el corazón palpitante y mente en ebullición, supo que la montaña que estaba ascendiendo era solo el inicio. El viaje hacia su autenticidad tendría giros inesperados y revelaciones perturbadoras. ¿Lograría descubrir quién era en realidad y, más importante, lograría aceptarse? El eco de la conversación resonaba en su interior mientras la incertidumbre se cernía sobre él. Ya no había vuelta atrás. Había decidido participar activamente en su vida, y la verdad por fin se manifestaría. El aire en la sala era denso. Después de la tormenta emocional que había desatado, Lucas se dio cuenta de que las palabras no solo habían servido como un acto de liberación, sino que ahora se convertían en un hilo conductor que enlazaba su historia con la de su familia. Pero la cruda realidad de sus revelaciones comenzaba a hacer efecto. Las lágrimas de su madre, la mirada confundida de su hermano, y el silencio que llenaba el espacio no solo reflejaban sus propias inseguridades, sino la fragilidad del entramado familiar en el que siempre había estado atrapado. Lucas observó el rostro de su hermano, ahora inexpresivo, y esa calma le produjo inquietud. ¿Cuánto de lo que había expresado habían comprendido? ¿Sería capaz su hermano de enfrentar su propia verdad, o se escondería detrás de la fachada de perfección que tanto lo había caracterizado? Sintió una mezcla de compasión y preocupación. La carga que había liberado de su pecho parecía lejos de haber sido suficiente. Su desafío no solo consistía en abordar su propio camino hacia la autenticidad, sino también en tomar conciencia del impacto que sus palabras podían tener sobre los demás. La presión de las expectativas familiares pendía sobre él como una nube amenazante. Se sonó la nariz y tomó una decisión, un paso hacia la madurez que nunca había dado. Decidió abordar a su hermano. ¿Y tú, Martín? ¿Qué sientes al escucharme? A veces parece que eres el único que ha sido prematuramente bendecido con la perfección, y eso me frustra. Fueron palabras que brotaron del fondo de su corazón, aunque sintió un sobresalto al lanzarlas al aire. Martín parpadeó, como si despertara de un trance. No soy perfecto, Lucas. Solo he hecho lo que se esperaba de mí para no defraudarlos a ustedes, a mamá, respondió, susurros de angustia brotaron en su voz. ¿Por qué nunca hiciste lo mismo? La confrontación ardiente y reveladora lo obligó a reflexionar sobre sus propias elecciones. Lucas notó cómo la distancia emocional entre ellos empezaba a cerrarse. Había una verdad común, pero necesitaban desenterrarla, confrontar juntos sus miedos. Eso no solo brindaría alivio, sino también la oportunidad de cimentar una relación más honesta. Martín, ser perfecto no es una opción viable. Somos humanos, y nuestras luchas son reales. Es hora de que aceptemos nuestra vulnerabilidad, dijo Lucas, con un tono más sereno. Sin embargo, sintió que solo estaban rascando la superficie. En el fondo, sabía que estas palabras también llevaban un riesgo, la posibilidad de que la imagen idealizada del hermano perfecto se desmoronara ante sus ojos. La conversación progresó, con momentos de tensión y vulnerabilidad, mientras se revelaban secretos que hasta entonces habían permanecido ocultos. Martín empezó a hablar de sus propias luchas, la presión académica, el miedo a los fracasos, y el deseo de ser visto por quien realmente era.
Para Lucas, escuchar esto fue como deslizarse por un terreno desconocido, pero a la vez, reconfortante. Era el primer paso hacia una nueva dinámica familiar. Mientras la tarde se convertía en noche, Lucas comprendió que el viaje hacia convertirse en uno mismo no se limitaba a su experiencia individual. A cada paso, su hermano también estaba descubriendo la necesidad de ser honesto. El aire cargado de emociones dio paso a un ligero susurro de esperanza. Sin embargo, en el fondo, Lucas sintió una tensión creciente. Su madre había permanecido en silencio, su mirada fija en el suelo, como si estuviese lidiando con una tormenta interna propia. «Mamá, ¿y tú? ¿Qué piensas de todo esto?», preguntó Lucas, y el silencio que siguió fue ensordecedor. La mirada ensombrecida de su madre destilaba un túnel de dolor y sorpresa, y Lucas supo que aún quedaba un largo camino por recorrer. Cuando finalmente levantó la vista, el rostro de su madre reflejó una mezcla de amor y miedo. «Hay cosas que no hemos dicho porque podrían cambiarlo todo». Y así, el espacio cargado de energía se convertía en un campo de batalla emocional, donde la próxima revelación podía dañar o unir para siempre. La incertidumbre envolvía a Lucas mientras se preguntaba si, al final del camino, encontraría la verdad que tanto ansía, o si, por el contrario, descubriría que hay secretos familiares que son demasiado dolorosos de desenterrar. La claridad lo empujaba hacia adelante, y no tenía idea de que el enfrentamiento definitivo estaba a la vuelta de la esquina. El silencio que se había apoderado de la habitación comenzó a pesar más que antes. Lucas notó cómo las sombras de la noche llenaban los rincones, como si quisieran ocultar los secretos aún no revelados. La inquietud en su pecho se intensificó. Cada mirada y cada palabra no dicha pesaban como ladrillos en su conciencia. ¿Qué es lo que podrían cambiarlo todo, mamá? La pregunta se deslizó de sus labios, resonando en el aire cargado de emociones. La respuesta que buscaba no era solo una curiosidad, era un anhelo de entendimiento, un deseo de navegar por esas aguas turbulentas en las que su familia había estado sumergida durante tanto tiempo. Su madre finalmente habló, aunque su voz temblaba. «Lucas, a veces creo que hemos construido nuestras vidas sobre cimientos de mentiras y omisiones. Hay historias en nuestra familia que nunca hemos contado y que han moldeado quienes somos». Las palabras de su madre lo golpearon como un puño. ¿Qué más había detrás de las sonrisas falsas y las cenas familiares donde todo parecía estar en orden? Se sintió impulsado a explorar más, a desenterrar no solo su verdad, sino todas aquellas verdades que habían estado enterradas por años. ¿Y qué te detiene? Si es por nuestra felicidad, ¿por qué no dar el primer paso juntos?, sugirió Lucas, sintiendo cómo su voz se tornaba firme, casi un llamado a la acción. La idea de enfrentar lo desconocido comenzó a adquirir forma. La necesidad de comprender su historia se convirtió en una misión personal, no solo quería a sí mismo, sino a su familia entera. La mirada de su madre se transformó momentáneamente, como si apenas comenzara a comprender las implicaciones de su propio discurso. En su rostro, Lucas pudo captar una mezcla de temor y esperanza. «Podría ser más doloroso de lo que imaginas», susurró su madre, aún temerosa de lo que las revelaciones pudieran desatar. «Sí, pero el dolor de lo no dicho puede ser aún más devastador». «Estar atrapados en la ignorancia solo perpetúa nuestra angustia», respondió él, sintiendo una oleada de coraje. En ese momento, decidió que era momento de actuar. Se volvió hacia Martín, su hermano, y lo observó fijamente. «¿Y tú, Martín, estás dispuesto a enfrentar esto juntos? Porque una vez que despejemos el aire, no habrá vuelta atrás». Martín lo miró, la lucha reflejada en su rostro. «Es fácil hablar de valentía, Lucas», dijo, su voz ahora cargada de dudas. «Pero, ¿y si descubrimos que lo que ocultamos es irreversible? Pero esa es la esencia del cambio, ¿no? Enfrentar nuestras verdades para construir algo nuevo», contestó Lucas, sintiendo que cada palabra lo acercaba más al corazón de su travesía personal. La determinación se encendió en su interior. En este momento, se daba cuenta de que no solo quería descubrir la verdad sobre su familia, sino también sobre sí mismo. Sin embargo, la frecuencia del aire en la habitación volvió a cambiar. La fragilidad del momento hizo que, por un instante, Lucas vacilara.
La verdad a la que se enfrentaban podría destruir la fachada de su vida familiar o, quizás, liberarlos. ¿Estaba realmente listo para esa revelación? La mirada de su madre se fijó en él, y con un gesto imperceptible, le dijo que era momento de empezar a cavar. Pero en medio de su determinación, una voz interna le advirtió que el futuro podía ser más incierto que el presente que había conocido. Fue en ese instante de introspección cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente. Una figura familiar entró, y su llegada marcó un cambio drástico en la dinámica. Evelyn, la amiga de la familia que había estado distante en los últimos años. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tenía que decir? ¿Qué verdad más podría salir a la luz en este instante crucial? Con un escalofrío, se dio cuenta de que la confrontación no había hecho más que comenzar. ¿Qué papel tendría Evelyn en el vertiginoso juego de secretos y revelaciones que estaba a punto de desenmarañarse? Lucas estaba en el umbral de una revelación que podría cambiar el rumbo de su vida y el de su familia. La presencia de Evelyn era, sin duda, un giro inesperado. Había sido una amiga cercana de su madre, pero con el tiempo había quedado relegada a las sombras de su mundo familiar. Su llegada parecía ser una señal, como si las piezas del rompecabezas finalmente comenzaran a encajar tras años de confusiones. Lucas, dijo Evelyn con voz suave, he estado siguiendo tus pasos desde la distancia, y hay algo que creo que necesitas saber, algo que puede desvelar parte de la historia de tu familia que nunca se ha contado. Las palabras de Evelyn reverberaron en la sala, provocando que una corriente de tensión llenara el espacio. Las miradas de su madre y hermanos se entrelazaron, reflejando la confusión y la expectativa. Evelyn, ¿qué es lo que sabes? Lucas preguntó, intentando mantener la calma a pesar del eco de su corazón latiendo desbocado. La idea de que el hilo de su vida se entrelazara con una revelación desconocida lo mantenía al borde de su asiento. Era momento de abrir las compuertas, el momento de la verdad había llegado. Hay secretos que se han mantenido en la familia desde hace años. Cosas que han definido sus elecciones, sus caminos y sus luchas, dijo, mientras la ansiedad en sus ojos parecía traspasar los límites de la habitación. No es su lugar decirlo, pero creo que mereces conocerlo. La mirada de su madre se oscureció. Evelyn, no es lo que piensas. No es el momento, y esto podría causar más daño que sanación, intervino rápidamente. El tono de su madre era de advertencia, protector, como si estuviera lista para arrebatarle la oportunidad de conocer su verdad. Es precisamente por eso que debo hablar. No quiero que Lucas deba cargar con un legado de mentiras. Todos merecemos la verdad, a pesar del dolor que pueda traer, respondió Evelyn, desafiando la protección que la madre de Lucas intentaba imbuir. Los ojos de Lucas se centraron en su madre. Había estado resguardando secretos que su familia había ocultado tras años de silencio. Sentía como si cada palabra estuviera convirtiéndose en un paso hacia la libertad. Por favor, mamá. Dime qué es lo que ha estado oculto, dijo, su voz ahora cargada de determinación. Ya no iba a ser un espectador pasivo de su propia vida. Después de una rápida y silenciosa discusión entre ella y Evelyn, la decisión se posó sobre los hombros de su madre, y su expresión pareció suavizarse. Está bien, admitió con un susurro. Quizás este es el momento de compartirlo. No puedo seguir ocultando lo que me ha pesado durante tanto tiempo. Las palabras de su madre se transformaron en un torrente de emociones. Comenzó a narrar historias ocultas de traiciones, decisiones difíciles y sufrimientos que habían marcado su familia. Un pasado enredado donde los errores se entrelazaban con las buenas intenciones, una historia que Lucas jamás hubiese imaginado. Mientras su madre hablaba, Lucas se daba cuenta de que la protección y las omisiones no eran más que reflejos del miedo que todos compartían. Curiosamente, empezó a sentir que bajo esa pesada carga había un atisbo de comprensión, una ruta hacia la sanación. La historia de su familia era un campo minado, pero también era un camino hacia la autenticidad y hacia la conexión que siempre había anhelado. Para su sorpresa, conforme las palabras fluyeron, sintió un cambio dentro de sí. La carga de la mentira y las expectativas familiares se transformaban en un catalizador para liberarse.
Ya no solo estaba escuchando la historia de ellos, sino que, simultáneamente, ésta se convertía en su propia historia de superación. Con cada revelación, se dio cuenta de que la verdad no solo liberaba a quienes las pronuncian, sino que también forjaba la posibilidad de relaciones más sólidas. Su hermano, Martín, comenzó a compartir su propia perspectiva, revelando inseguridades que siempre había ocultado, sintiendo que el peso de esas luces perfectas también había sido su carga. Finalmente, cuando el eco de la historia familiar se apaciguó, la habitación se sintió más ligera, llena de la esperanza de un nuevo camino. Lucas miró a su madre, a su hermano y a Evelyn. Había aprendido, en cada rincón de su ser, que la autenticidad trae consigo tanto la vulnerabilidad como la fortaleza. Ahora comprendo que la búsqueda de la verdad implica a todos nosotros. No es solo sobre mí, es sobre lo que podamos construir juntos como familia, dijo Lucas, sintiendo cada palabra resonar en su pecho. Tomó la mano de su madre, la mirada de Martín le empoderó, y en ese instante comprendió que estaban listos para dar el siguiente paso hacia la reconciliación y la sanación. Estamos en esto juntos, y aunque el camino no será fácil, estoy convencido de que el amor y la verdad nos guiarán a cada uno de nosotros hacia el futuro que merecemos, concluyó Lucas. Efectivamente, la revelación no había hecho más que empezar, y Lucas estaba finalmente dispuesto a enfrentar no solo su historia, sino también a construir su propia narrativa, sintiendo confianza y convicción en la decisión de vivir auténticamente. Sin duda, había llegado el momento de tomar el control de su vida y el destino de su familia. Lucas sonrió, sintiendo una paz interior que no había conocido antes, y con cada pregunta que había surgido, la carga se hacía más ligera. Ahora sabía que la verdad y el amor, al fin, estarían a su lado. Al cerrar ese capítulo, se dio cuenta de que el viaje hacia la autenticidad individual era igualmente un viaje hacia la conexión humana. En su búsqueda de la verdad, había encontrado un nuevo sentido de propósito y pertenencia. Este era su momento, su vida, y estaba decidido a vivirla a su manera, abrazando cada giro del camino con amor y verdad. Lucas, transformado por esta experiencia, se sintió listo no solo para enfrentar su futuro, sino también para trazar un camino en el que pudiera ayudar a otros a desenterrar sus verdades, mostrando que el amor y la autenticidad siempre prevalecen por encima de cualquier expectativa. Había conquistado su propio miedo, y a partir de hoy, cada día sería una celebración de su nueva realidad. Ahora, todos deben ser parte de esta historia increíble. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y contenido que inspira. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad. Hagámoslo juntos.